Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes ya este primer sábado ya del mes de octubre. Vamos avanzando, el tiempo va avanzando. Pero damos gracias a Dios porque nos permite seguir a través de este medio, esperando ya pronto, ¿no? Pronto poder hacer estas clases de instituto de manera presencial, pero en este momento pues tenemos todavía que mantener un poquito los protocolos de esta pandemia. Seguimos avanzando en esta carta de Tito. Hoy vamos a hablar acerca de los esclavos y siervos, verso número 9 y verso número 10 del capítulo número 2. Pareciera, ¿no?, que no tiene nada que ver con los tiempos actuales, ¿no? Pareciera que no podríamos traer estos versículos a la realidad en la cual estamos viviendo. En contexto estricto, conforme está escrito, con la intención que el apóstol Pablo escribe esto hacia esas personas, no, así literal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay esclavitud. Digo, hay otra clase, tipo de esclavitud, otro tipo de formas, pero una esclavitud en el abuso que había en ese tiempo, donde había eran dueños literalmente de las personas en todo, pues gracias a Dios se ha ido erradicando en la sociedad esta verdad. Pero sin embargo, siempre vamos a trabajar para otros, o siempre vamos a tener como jefes, ¿no?, otras personas. Entonces es ahí a donde trataremos de llevar estos versículos a la realidad en donde estamos viviendo nosotros. Dice el apóstol Pablo en estos versículos 9 y 10, que son dos versículos juntos. Obviamente no nos va a dar tiempo, de ver una sola clase, pero espero que en dos clases los podamos ver. Dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, como vemos, estrictamente, como decía al principio, pues ya no hay esclavitud, no hay ese contexto. Y en aquel tiempo de las cartas pastorales, el tiempo de los apóstoles, un gran número de miembros de las iglesias eran esclavos, gran número. Por eso en varias cartas del Nuevo Testamento, sobre todo la primera y segunda de Timoteo y Tito, sobre todo, se les da unas instrucciones específicas a ellos de cómo debe de ser su comportamiento. ¿Por qué? Pues se entiende, ¿no? Imagínate en aquel tiempo dar testimonio de ser un creyente cuando eras un esclavo, cuando la condición social y moral permitía a tu amo tener abusos a tu persona, abusos a tu trabajo. Era algo serio, ¿no? Entonces, parte de esto, lo que hace el apóstol Pablo es animar a estas personas dentro del contexto cristiano, dentro del contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y también en algunas partes en animar a seguir adelante en esa vida que bajo, se entiende, la soberanía de Dios les había tocado vivir. Entonces los esclavos en aquel tiempo formaban una parte muy considerable, y había que hablarles y referir algunos puntos hacia ellos. Ahora, también se empezaba a gestar algo en las iglesias de lo que se conoce como la libertad en Cristo, ¿no? En ese tiempo, en las asambleas, en las congregaciones, se empezaba a ejercitar la libertad. O sea, al entrar a una congregación, a una asamblea, pues se quedaba fuera la esclavitud, en teoría, se quedaba fuera la esclavitud. Y dentro de la asamblea, dentro de la congregación, todos los participantes eran iguales en Cristo. Entonces, esto era algo que era real, ¿no? Se estaba gestando, se estaba enseñando,
se estaban poniendo las bases de muchas de las cosas que hoy vivimos, ¿sí? Pero sin embargo, muchos, aún los esclavos, que tenían esa libertad en Cristo, pues al salir de esa burbuja cristiana, de esa asamblea, de la congregación, pues querían seguir viviendo esa libertad en Cristo afuera y empezaban a desentenderse de sus obligaciones que ellos tenían ante la sociedad. Ahora, estos dos versículos que forman un grupo importante de la iglesia, ya no el apóstol Pablo les habla, los divide en cuestiones de edad o de sexo, sino aquí ya está haciendo una división en cuanto a una posición social. Era algo nuevo, algo que empezaba a gestarse, algo que con el paso de los años, fíjate, el paso de los años se iba a erradicar la esclavitud. Entonces es algo que ya Dios estaba trabajando. Entonces, una cosa era la libertad en la asamblea, una cosa era la libertad en Cristo y otra cosa eran nuestros deberes sociales en el lugar donde estábamos. Entonces, era muy importante, ¿no? Todo esto, ¿sí? Entonces, por eso era fundamental, ¿no? Y era muy importante establecer este equilibrio, que por un lado practicar o defender la plena igualdad y la libertad de todos que hay en Cristo, y por otro lado enseñar a los esclavos a utilizar esta libertad para bien, no como excusa para desatender sus obligaciones sociales. O sea, ellos tenían que sujetarse a sus amos por amor a Cristo y para cumplir fielmente con su trabajo. Y esto fue gestándose, según la historia, llegó a tal punto, esto que estamos hablando, que muchos esclavos en la congregación, en la asamblea, llegaron a ser líderes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Te imaginas? O sea, es para ti, para mí, socialmente, pues no es tan impactante, ¿no? Pero te imaginas un esclavo que en aquel tiempo vivía bajo la esclavitud y que era un líder en la iglesia, pues era algo que se podía desvirtuar. Entonces el apóstol Pablo pone las cosas claras y pone el orden correcto, ¿sí? Para que en el ámbito social no existieran conflictos ni tensiones incorrectas, ¿no? Sino que se pusiera un orden correcto. Recordemos siempre que hemos hablado y hemos entendido que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿no? O sea, tenemos libertad en Cristo, pero el orden ante la sociedad, el orden ante lo que hacemos no varía. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenía que impactar a la sociedad, ya en ese tiempo se empezaba a gestar esto que es fundamental para la iglesia, el testimonio. El testimonio de estos hombres, esclavos, muchas veces con amos inconversos, tenían que ser el instrumento de Dios para alcanzar a esas personas. Fíjate qué impresionante, ¿no? Entonces, es ahí a donde ya empezamos, todo esto que estoy hablando, pues empezamos a llevarlo a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, hoy no eres esclavo, hoy eres una persona trabajadora, con derechos, con deberes, pero normalmente tú tienes personas, compañeros, y tienes jefes inconversos. Entonces, ¿para qué estás ahí como creyente? Para que a través de tu testimonio estas personas sean ganadas a Cristo. Como vemos, mira, separando así las cuestiones históricas, son abismales. Llegamos a un punto importante: la vida ejemplar de los hijos de Dios. Digamos ese punto, que es lo que está diciendo aquí. Si leemos con detenimiento, le dice: exhorta a los siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro, que dice Salvador.
Entonces, como vemos, por las cuestiones sociales pueden variar, los tiempos bíblicos son totalmente diferentes en muchos aspectos a lo que hoy estamos viviendo, pero los principios que gobiernan la palabra de Dios son inamovibles. Ya desde este momento, el apóstol Pablo está tratando con la vida ejemplar, la vida correcta, la misma vida que se vive en la iglesia, es la misma vida que se debe vivir en el mundo. La misma obediencia, la misma disciplina, todo lo que se vive de un lado, se debe de vivir en el otro. Entonces, aquí lo que él está empezando a gestar es esa parte de ese testimonio de que ellos pues empiecen a dar. Y ejemplos los tenemos, ¿no? Siempre tenemos que voltear a la Biblia para buscar ejemplos de todo esto. ¿Quién fue el ejemplo más grande que nos ha dado la Biblia en cuestiones de no pretender nada para sí, sino hacer la voluntad del Padre? Pues el Hijo, el Señor Jesucristo. Pablo lo escribe en la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso número 7, escribe lo siguiente, Filipenses 2:7. Perdón, es que todavía andamos un poquito malos de la garganta, y es por eso. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, el ejemplo de esa realidad, ¿sí? El ejemplo de ese sacrificio, el ejemplo de ese testimonio, pues es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, un trabajador cristiano, un hijo de Dios, dentro de un mundo gentil, como es la empresa donde estás, el lugar donde laboras, pues debes de ser reconocido por tu amabilidad, por tu respeto, porque tú haces las cosas bien, eres bien hecho. Y a través de eso, ¿sí? Pues podrás lograr que mucha gente entienda la diferencia de lo que es un verdadero hijo de Dios. En aquel tiempo, los esclavos, en medio de una sociedad hostil, mucho más hostil que la nuestra, o sea, con una labor mucho más difícil que cualquiera de nosotros en este tiempo, ellos tenían que hacer lo mismo. Tenían que ser reconocidos por ser amables, por respetar, por el trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque era el vínculo, era el medio, era el instrumento que en aquel tiempo Dios estaba usando para alcanzar a muchas personas. Y es exactamente lo mismo. Hoy tú eres el vínculo, el instrumento, la mano de Dios en ese lugar para alcanzar a otros a través de tu testimonio. Eso es fundamental. Entonces, ahora, a través de la historia se han levantado muchos en contra de esto. Inclusive esta carta de Tito, por la manera en la que escribe, un poquito diferente a la carta de Timoteo, donde toca el mismo asunto de los esclavos y los amos. Muchos por la manera diferente en la que escribe a Tito, porque Tito se entiende que era un hombre muy cercano a Pablo y entendía y conocía muchas cosas que Pablo había dirigido y que Pablo conocía en cuanto a este aspecto. Si le escribe de una manera muy diferente a lo que escribe en la carta de Timoteo, muchos han argumentado que esta carta de Tito no fue escrita por Pablo. O sea, siempre es el mismo, ¿te fijas? No fue escrita por fulano, no fue escrita, siempre ha existido eso. No. Sin embargo, podemos decir claramente que hay variaciones en las instrucciones en la carta de Tito y en la primera carta de Timoteo, ¿sí? Primera de Timoteo 6, verso 1 y 2, las dos cartas son escritas por el apóstol Pablo. Aquí la diferencia, ¿sí?, es que Tito tiene que comunicar a los esclavos la idea que a pesar del desprecio de la sociedad hacia ellos y a pesar de su posición humilde, deben cumplir una función de suma importancia en la vida de la iglesia. El testimonio es de suma importancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios les ha concedido poder ser instrumento de testimonio para otros.
Así de fuerte es esto. O sea, dices, ¿cómo? ¿Siendo esclavos? ¿Qué ingratitud? ¿Cómo Dios puede llamar a una persona siendo esclavo? No, debemos de pensar rectamente. Aún siendo esclavo, aún está en una condición de humildad, aún estando bajo una sociedad de opresión, Dios los quería utilizar como instrumento de testimonio para esas personas que hacían la opresión y la esclavitud. Y es exactamente lo mismo el día de hoy. Entonces, insisto, aún a la distancia enorme entre la sociedad del siglo I y la sociedad del siglo XXI, seguimos en el mismo centro, testimonio. Hoy podrás trabajar con gente que tenga no sé cuántos títulos, hablen cuántos idiomas. Hoy estaba viendo que hoy utilizan nombres como senior y junior y no sé qué tanto nombre hoy se ponen. Pues al final serás un senior o un junior o lo que sea. Si eres cristiano, tienes que dar testimonio de Dios en tu vida ahí adentro. Eso es lo que está llamando Dios. Y eres un instrumento de Dios ahí, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque ese es el poder del evangelio, ¿no? Porque la manera en que el evangelio llega a otras personas es a través del poder de la palabra de Dios y el poder que Dios está haciendo en tu vida transformada. Porque la única transformación que verdaderamente un hombre o una mujer puede tener es la transformación que Dios hace después de haber nacido de nuevo. Eso se tiene que ver. Ahora, si regresamos al tiempo apostólico, pues las circunstancias de vida no eran fáciles. Muchos de ellos vivían una vida muy desagradable. Pero fíjate, lejos de tener una autocompasión y actitudes de rebeldía por esa circunstancia, ellos necesitaban comprender que aquellas situaciones difíciles era ahí donde su testimonio era fundamental. ¿Estás entendiendo esto? Hoy a lo mejor no hay una opresión laboral, hoy no hay una presión como en aquel tiempo, un maltrato como en el tiempo, pero ¿qué tal las ideas, los argumentos, los pensamientos? ¿Qué tal las posturas ideológicas de los hombres? Bueno, ahí donde está bien difícil, donde tú estás, ahí donde las posturas ideológicas que tiene cada persona, ahí en ese momento Dios te pone para que tu testimonio sirva de contrapeso a esas ideologías y a esos pensamientos que están en contra totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Mira, así como en la iglesia se espera un testimonio del pastor, ¿no? Así como en la iglesia se espera un testimonio del diácono, así en tu trabajo se espera un testimonio de ti. Exactamente lo mismo. Sí, porque en la iglesia se demanda a nosotros y es viable. Es más, es esencial. Sí, la vida de nosotros como ministros, como pastores, tiene que ser una vida dedicada con testimonio fehaciente de lo que enseñamos. Y la iglesia lo demanda y está bien, es más, deben de demandarlo correctamente, está en todo su derecho, claro que sí. Porque no podemos pararnos el domingo y dar un mensaje y bajarnos del púlpito y vivir una vida totalmente incorrecta. Totalmente, estoy de acuerdo. Pero también te quiero decir que en tu trabajo, que saben que eres cristiano, también esperan un testimonio tuyo. O sea, es lo mismo. Como ves, no cambian las cosas. Sí, porque en la iglesia no, pues es el pastor, como el pastor. Y entonces, ¿en tu trabajo qué? ¿Se vale? No nos confundamos. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que dar testimonio en el lugar donde estamos. Eso es fundamental. Es parte de la fe. Es parte de la vida cristiana. El Señor Jesús dijo que somos luz en medio de una oscuridad y la luz que tenemos es la luz que viene de Él, ni siquiera es nuestra. Entonces, tenemos que razonar, tenemos que meditar. Mira, en aquellos tiempos, los abusos eran enormes. Estamos hablando de esclavitud. Abusos morales, físicos, eran enormes. Mira, literalmente se vivía una injusticia. Y en medio de esa injusticia, en medio de esa vida, a los cristianos de aquel tiempo se les pedía testimonio fehaciente.
¿Y el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué muchos cristianos se diluyen entre el trabajo y el mundo? ¿Por qué muchos cristianos empiezan a tomar el comportamiento de todos los que están alrededor de él en el trabajo? ¿Dónde queda el testimonio? Y una de las cosas que enseña aquí, que aún a pesar de la opresión y de ese nivel de injusticia o de esclavitud, ellos ponían por alto al que los había salvado y el que les había dado una libertad, escúchame bien, que los hombres no les podían dar. Y es exactamente lo mismo el día de hoy. Lo mismo para ti el día de hoy, que estás laborando, que estás en el mundo trabajando, en medio de un mundo hostil, con pensamientos, con ideologías, con todo lo que hoy se está levantando. ¿Qué hace el apóstol Pablo en estos 2 versículos? Les da 6 deberes diferentes. 6 formas diferentes de dar ese testimonio. Hoy veremos algunas veremos. A lo mejor alcanzaremos a ver 2 o 3, pero iremos. 6, le dice la segunda parte del verso número 9. Le dice, a que se sujeten a sus amos. Fíjate la palabra que utiliza, sujeción. Esta es una expresión muy fuerte escrita en el griego, que habla de un mandato serio. A ver, vamos a reflexionar. Habla de un mandato exigente para los creyentes. Sujeción. ¿Sí? Esto lleva un camino más allá de la obediencia, ¿no? O sea, lleva un camino más allá de la obediencia, es claro, ¿no? Es algo que es importante, ¿no? Fíjate, está llevándolo a un nivel impresionante. Esa sujeción lleva a un nivel de obediencia impresionante. Pero vamos a entender qué. Vamos primero a ver paralelos de lo que estamos hablando. Colosenses capítulo 3, verso número 22. Colosenses 3, 22. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Efesios capítulo 6, verso número 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ok, vamos a entender. A que se sujeten a sus amos. Ok. A ver. Entendemos algo, un principio fundamental. Para Dios nada está fuera de su voluntad. Aún entrega a los hombres a sus propios pensamientos, a sus propias ideas, a sus propias vidas, a sus propios razonamientos, pero Dios sigue siendo por encima de ellos. Esta opresión y esta esclavitud que existía en aquel tiempo era en ese nivel de sus propios pensamientos, sus propias ideas y sus propias cuestiones mentales de los hombres, su propia maldad. Pero Dios no estaba ajeno ahí. Porque muchos de esos esclavos, Dios los había llamado a vida nueva en Cristo. Les había dado una nueva vida. Y a esos les está pidiendo sujeción. Pero sujeción al amo como si estuvieran sujetos a Cristo. ¿Por qué? Porque por encima de todo acontecimiento está Dios. Porque nada está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegamos al nivel de la obediencia y entendemos
que tenemos que obedecer ciertos aspectos de la sociedad porque estamos en una condición limitada como hombres, pero que Dios es soberano, el sentido de la obediencia se cambia totalmente de externa a interna. Este verbo que utiliza el apóstol Pablo aquí en Tito, que ya vimos otros verbos similares, obedecer en Colosenses y obedecer en Efesios, es un verbo que apunta más fuerte y más comprometedor. Es el acto de obedecer, puede limitarse a algo mecánico, pero aquí no está hablando de algo externo, está hablando de algo interno, algo que viene del corazón. Entonces, cuando habla de la obediencia, dice que se sujeten a sus amos, habla de algo que viene interno, habla de algo que entendemos que a través de hacer la voluntad de Dios nos lleva a aceptar la voluntad de los hombres. Ahora, vamos a entenderlo claramente, ¿no? Vamos por partes. Es como si Dios, escúchame bien, es como si Dios delegara la autoridad a un hombre. Te pone un hombre como autoridad para que a través de ese hombre seas moldeado en ese camino de obediencia. Dios está obrando en ese hombre. Oh, pero es que mi jefe es malo. Es el que necesitas. Ups. Ahora, espera, vamos por partes. Aquí Dios les está pidiendo a los esclavos que pierdan su dignidad. No está hablando de eso. ¿Por qué? Porque si un amo le decía que se fuera a postrar ante el César, no. Exactamente lo mismo. Dios te puso un jefe que te está trayendo, que está tratando contigo, pero no te está pidiendo que pierdas tu dignidad, sino lo que quiere es que entiendas el camino de la obediencia. El camino de la obediencia viene del corazón, entendiendo que Dios es soberano y que las circunstancias de tu vida en este momento son para formarte. Pablo no le está diciendo eso, que pierdan su dignidad. Porque la dignidad es algo que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y lo primero que nos enseña aquí es que debemos obedecer por amor a Dios. Porque Él es el que nos ha puesto en estas condiciones. Él es el que ha permitido que tengamos a alguien como lija para que lime nuestras asperezas. Pero debemos de cumplir nuestro trabajo, debemos ser fieles a nuestros deberes, a nuestras responsabilidades, a pesar del jefe o del maltrato o de las formas que utilice. ¿Por qué? Porque a través de eso somos fieles a Dios. Dice Colosenses capítulo 3, verso número 23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Espera, vamos a un paréntesis. Estamos hablando de la condición del corazón. Porque si vas y lo haces malhumorado, enojado, rezongando y dices, pues no te obedezco porque obedezco a Dios. No, ese no es el camino. Hablamos del corazón. Ahora, nosotros nos sometemos a los hombres porque primeramente estamos sometidos a Dios. ¿Cuál es nuestra restricción? ¿Hasta dónde llega el límite de nuestro sometimiento a los hombres? Cuando nos pidan que violemos los principios de Dios. Sí, que te postres ante alguien, que defraudes, que robes. ¿No? A ver, vamos al libro de Hechos. Capítulo 4, verso número 19.
Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok, entonces regresemos una vez más a esta porción que dice el apóstol Pablo en la segunda parte del verso número 9, a que se sujeten a sus amos. Es un verbo exigente que habla de obediencia. Y la verdadera obediencia viene del corazón. Y nada de lo que estamos viviendo hoy en día está fuera de la voluntad de Dios. Nada. Entonces, cuando hay una disposición del corazón, se entiende que hay una manera consciente y gozosa de realizar el mandamiento de Dios. Y eso es fundamental. La verdadera obediencia viene del corazón cuando estamos entendiendo que verdaderamente estamos obedeciendo a Dios. Sí, no, a ver, pero es que a veces queremos separar las cosas. No. El trabajo que tienes, el lugar donde estás, ¿quién te lo dio? ¿Quién te permite estar ahí en este momento? Entonces, cuando habla Pablo en este camino de obediencia, de sujeción, aún poniendo un verbo diferente que en otras partes de la Biblia que toca el mismo punto, no está hablando de perder la dignidad ni los derechos, no como hijo de Dios, no laborales, y los derechos como hijo de Dios. Y es muy importante. Ahora, esas personas vivían en esclavitud. Y Dios los había libertado en el alma de esa esclavitud, porque esas personas eran libres en Cristo, pero físicamente eran esclavos de hombres. Pero el creyente, aunque tenemos esa libertad en Cristo, voluntariamente nos sometemos, nos esclavizamos, nos hacemos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Por el amor que tenemos a Él, porque hay una dependencia de Dios. Entonces, verdaderamente, cuando habla de obediencia, cuando dice aquí el apóstol Pablo que se sujeten, que sean obedientes a sus amos, verdaderamente ¿a dónde está pidiendo o a quién está pidiendo la sujeción o la obediencia? A Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos y valorizamos lo que es Dios para nosotros y nos sometemos voluntariamente a Dios, con sencillez nos podemos meter a la sujeción a las personas. Ahora, insisto, no está pidiendo que pierda la dignidad, no está pidiendo que pierdan los derechos, no le está pidiendo que si el amo en aquel tiempo les decía que se postrasen hacia el César, en este caso en tu trabajo, que hagas bueno, voy a dejarlo ahí. No te está pidiendo eso. Vamos a hablarlo laboralmente. Porque nosotros nos debemos ¿a quién? A Dios. Vuelvo a citar Hechos 4:19 una vez más. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién le debemos la lealtad? A Dios. Ahora, en aquel tiempo, estos hombres esclavos entendían que su verdadero amo era Cristo, ya no su amo terrenal. Y por eso, voluntariamente se sometían a Dios. Y les era fácil poderse someter a sus amos. Recuerda,
las condiciones sociales, las condiciones de injusticia que se vivía en aquel tiempo, no tiene nada que ver con lo que hoy vivimos. Pero ¿sabes dónde viene la verdadera sujeción? Cuando tenemos temor de Dios. Y es algo importante. Cuando tú entiendes que Dios es soberano sobre todas las cosas, aún estés en un mundo hostil, nada de esa hostilidad podrá llegar más allá de la voluntad soberana de Dios para tu vida. Nada. Y cuando tú te sometes, obedeces, porque estás obedeciendo a Dios, esa tiranía queda neutralizada, porque le estás otorgando en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón, la obediencia a Cristo. Y ahí cambia todo. Entonces, cuando tu jefe, vamos a ponerlo, cuando tu amo terrenal te exige, verdaderamente el que te está exigiendo es Dios. La respuesta a esa obediencia, a esa exigencia, más bien, en obediencia, es la condición de tu corazón. Y una de las cosas que debe de notarse en la vida de un creyente es por la buena disposición que tiene en su trabajo. Porque de alguna manera, todos somos siervos de Dios y de unos a otros. Todos. Entonces la verdadera obediencia viene del corazón. Por eso dice, sigue avanzando el verso número 9, dice, que agraden en todo. Esta palabra, podríamos decir que sean complacientes. ¿Por qué? Porque es posible obedecer de mala gana. Pero cuando se entiende la verdadera obediencia, nos volvemos complacientes, agradamos en todo. Para Dios, hermanos, no sirve que hagamos las cosas con mala actitud. No sirve para Dios que hagamos las cosas por fuera y con el corazón totalmente negando lo que estamos haciendo. Lo voy a poner de esta manera, a ver si me puedo explicar. No sirve que hagamos las cosas con regañadientes. Sí, lo voy a hacer y todo eso. Para Dios no sirve la amargura de espíritu. Para Dios sirve, o solamente vale la buena disposición del corazón. Romanos capítulo 15, verso número 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El ejemplo de nuestro Señor. Porque el Señor no pasó sus años en este mundo buscando su propia comodidad y llevando a cabo sus propias ambiciones y sus propios intereses. Vivió para cumplir la voluntad de Dios, sirvió al Padre, escúchame bien este principio, sirviendo a los demás. Entonces, cuando Pablo le dice aquí, después de la obediencia, que agraden en todo, que sean complacientes, nos está enseñando un principio de servicio. Somos servidores.
Y no podemos decir que servimos a Dios si no lo servimos hacia los demás. No puedes decir tú que estás sirviendo a Dios si en tu trabajo no cumples con un corazón recto, con una buena actitud, con una excelente disposición a hacer las cosas. No sirve de nada. Por eso a veces no prospera nuestro trabajo. Por eso a veces no hay más para nosotros en muchas cosas. Porque hacemos las cosas por enojo, hacemos las cosas como por hacerlas, molestos. Eso no sirve de nada. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La única manera que podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios es sirviendo a los demás. Somos servidores de Dios en todas las áreas, en tu trabajo. Si tú vas por el dinero, estás equivocado. Si tú vas para satisfacer tus deseos egoístas de tu corazón, estás descalificado. Si tú en tu trabajo vas a servir a Dios y eres un instrumento de Dios y eres un testimonio de Dios, estás en el camino correcto de la obediencia. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando los discípulos empezaron a ver quién era el mayor y quién iba a ser el jefe y quién iba a ser el sucesor? Como muchos piensan, ¿no? Y el Señor, yo imagino, ¿no? La verdad, hay cosas que la Biblia nos lleva a pensar ampliamente. Imagínate la paciencia, la piedad de la cara del Señor, pero su firmeza. ¿Imaginas? Imagino que se volteó y les dijo: mas no así vosotros. Ellos están hablando que ellos que va a ser el sucesor, que quién se va a sentar en así. Y les dice: mira, eso es lo que el mundo piensa. El mundo piensa un lugar de poder, un lugar de liderazgo para servirse de otros. Y lo vemos en gobiernos van, gobiernos vienen, es lo mismo. Nada más para ellos. Pero eso se ha llevado a la iglesia, eso se ha llevado a principios eclesiásticos. No, en la iglesia somos servidores, nada más, unos de otros. Y créemelo, Dios no puede ser burlado. En Lucas 22:26 el Señor les contesta: mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El que dirige como el que sirve. Mira, yo acabo de tener una reunión con los servidores del sur el domingo pasado. Y les llamaba a la reflexión de que si no sirven con el corazón, no tiene sentido estar ahí. Porque parecemos niñeras. Oye, tu trabajo, oye, no estás en el instituto, oye, tus faltas, oye, no veniste, no te congregaste, no mandaste tu resumen. Parecemos niñeras. Dijo: eso no puedo creer, una congregación de un año, una congregación de personas que acaban de nacer, pero muchos de ellos llevan 11, 10 años sirviendo. Pero si no es del corazón, no sirve. Porque eso se ve. ¿Te ha tocado ir a un lugar donde la gente que te atiende parece que le debes algo? Están enojados, molestos. ¿Por qué? Porque están obedeciendo externamente, van por su sueldo o van para ver qué obtienen. Es impresionante esto, ¿no? Mira, si no estamos dispuestos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como creyentes, a caminar la segunda milla, estamos descalificados.
Oye, es una pena, ¿eh? Una pena. Yo hablé con ella, le dije, no, no tiene caso. Valora tu servicio. Ve a Dios. No somos niñeras. No te estamos diciendo, oye, nada más has entregado tu trabajo del instituto. O sea, ellos tienen un reglamento, lo conocen, lo firman. Porque como una persona dando clases sea un neófito. No se congregan, no quieren estar en el instituto, pero quieren ser activistas, pues que se vayan a un club social allá, a dar manifestaciones, a Reforma, no sé. Eso en la iglesia no sirve. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a caminar la segunda milla con Cristo, en servir a los demás, estamos descalificados como siervos de Dios. Porque ejemplo tuvimos de Él y tuvimos de los apóstoles y de muchos cristianos en aquel tiempo. Pero hoy, esas ideologías que han penetrado a la iglesia de que yo soy hijo de Dios, merecedor, y los pastores y los ministros carismáticos dándote placer, dándote entretenimiento, solapándote. Hay un pecado y, pues ve a Dios y ora, y no tratan el pecado contigo, no se ponen a estudiar qué fue lo que hiciste verdaderamente, cómo vas a llegar a un arrepentimiento si no conoces a profundidad el estrago del pecado que cometiste. No, mira, vamos a orar y que Dios te vaya bien. Y pues casi sacas el agua bendita y ándale, pues, váyase. No. Sirve de nada. Y lo vamos a poner en el contexto del trabajo. Si tú no tienes una verdadera motivación de servir a Cristo en tu trabajo, no estás dando testimonio de Dios. Debes de ser ejemplo de conducta, de trabajo, de disciplina, de entrega, tú como hijo de Dios. Porque tenemos que aprender algo que es imprescindible en la vida de fe: el sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cada quien desde su lugar. Como yo se los dije el domingo, y lo digo con humildad, pero también lo digo con cierto nivel de responsabilidad y con un nivel de integridad en mi corazón. Les dije, ¿cuándo yo he faltado? ¿Cuándo has visto que el domingo traigo ahí? Pues a ver qué les doy. Pero usted es el pastor. No te equivoques. Que para eso sí somos el pastor. Pero cuando damos una instrucción, pues ya no soy el pastor. No te equivoques. La pereza, la apatía, el desorden, todo eso deshonran el evangelio, la palabra, el testimonio, deshonran a la iglesia, deshonran el cristianismo. Tú no puedes decir que eres un creyente si eres impuntual. ¿A qué horas empiezan las reuniones el domingo? Pasa la alabanza, pasan los anuncios, pasa la oración, empieza la prédica y siguen llegando. No te equivoques, hermano. No te equivoques. Pero pues como estamos en la época de la complacencia. Bienvenido, hermano. Y si no te dicen bienvenido, y si no está el pastor en la mañana esperando que llegues con la sonrisa de oreja a oreja para decirte bienvenido, qué gusto verte, te sientes afectado en tu corazón. No nos equivoquemos.
el trabajo bien hecho, la dedicación, el esfuerzo, es un testimonio real de que somos hijos de Dios. Como ven, el tiempo se va. El tiempo es mucho. No me gusta tocar un punto y nomás así, luego ya no terminarlo. Dice la última parte del verso número 9, que no sean respondones. Ay, Dios mío. Que no contradigan. Ay, Señor. Como siempre, hermanos, como siempre, verdaderamente es un gusto estar aquí, hacer la voluntad de Dios, servirles cada sábado. Es un gusto en el corazón. Aún a la distancia, aún en este tiempo de pandemia, es un privilegio para mi persona estar aquí todos los sábados. Como siempre, seguiré haciendo la invitación constante. Reúnanse, congréguense, lleguen temprano, exhórtense unos a otros. Cuando no van, exhorta a tu hermano, ¿por qué no viniste? Cuando llega tarde, dile, hermano, empezamos temprano, aquí estamos desde las 8:30 de la mañana, aquí estamos desde las 11:30 de la mañana, te estamos esperando, hermano. Llega temprano. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Recuerden que el próximo sábado 8 de noviembre no va a haber clases. Se van a suspender las clases del Instituto Mujeres de Fe, esta clase, porque vamos a tener la transmisión en vivo a las 10 de la mañana de nuestro panel que hemos renombrado Restaurando el Diálogo. Vamos a hablar la segunda parte de qué es nacer de nuevo. En esta ocasión, como ya lo hicimos en las redes sociales público, hay aforo para 20 congregantes, aparte de todos los pastores, los hijos de pastores, los servidores que van a estar con nosotros. Podemos tener un aforo de 20 congregantes en los cuales vamos a interactuar al final con preguntas y respuestas. Ellos van a hacer las preguntas y respuestas del final como lo hacíamos anteriormente a través de las redes sociales. Entonces, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Si puedes asistir ese día, anótate por favor. Es muy importante. El aforo está restringido todavía. Anótate al número que aparece en nuestra publicación de las redes sociales para que te registren. No podemos tener niños, no hay iglesia infantil. Es un evento únicamente para adultos y tienes que tener la idea de que vas a estar ahí aproximadamente 2 horas. ¡Uy, 2 horas el sábado! ¡Uy, qué sacrificio! Bueno, pero aproximadamente van a ser 2 horas. Sí, porque una de las quejas es que es mucho tiempo el domingo, y la oración, la alabanza. Bueno, ya enseñaremos respecto a eso. Entonces, si Dios nos da vida, nos vemos el próximo domingo, el día de mañana. Estaremos en las congregaciones, aperturadas las congregaciones, estaremos ahí. Asiste, congrégate. Y como siempre estaremos transmitiendo nuestra segunda reunión en vivo el próximo domingo. Un fuerte abrazo, hermano. Dios les bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana.